Buenos días o buenas tardes. ¿Cuántos están? Solo hay 9. Vamos a esperar que vengan algunos más. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, le Sí, escuchamos. sí lo escuchamos, ingeniero. Bueno. Solo hay 8, ¿verdad? 1, 2, 3. Ah, ya están llegando. Bueno, le voy a compartir la pantalla. Dejemos para el final, ahí tengo las notas de la control de lectura número 1, dejémoslo para el final. Y entonces, ya están viendo la pantalla, sí, ¿verdad? Entonces voy a comenzar recordando lo que hicimos ayer. Hemos estado trabajando en el concepto de el modelo matemático, eso fue lo que estuvimos trabajando ayer, de una cuerda vibrante. Ese es el tema central. Encontramos que había dos casos. El primer caso es es cuando la cuerda está sujeta por ambos extremos y entonces con el auxilio de los primeros cuatro armónicos que se forman, ondas estacionarias en la cuerda, se acuerdan debido a la interacción, ¿verdad?, de las ondas incidentes interfiriéndose con las ondas reflejadas. Se producen, se encuentra que aquellas ondas que no sufren interferencia destructiva quedan de manera permanentes en la cuerda y son las que tenemos aquí. Simultáneamente se dan, ¿verdad? No solamente aparece una, sino que aparecen todas ellas. Y el objetivo fue entonces encontrar una ecuación que tenía como variable el número n, que es el número de armónico, y ese grupo de ecuaciones, que son estas que están acá, nos permite calcular la longitud de onda del armónico, del enésimo armónico, la frecuencia del enésimo armónico, en términos de qué cosa, de la velocidad de propagación de las ondas que uno la obtiene a partir de esta relación, ¿verdad? Donde mu es la densidad de masa de la cuerda, la razón de la masa, la longitud, y F sub T es la fuerza de tensión. Luego pasamos al otro caso. El otro caso era aquel en el que teníamos la cuerda fija solo por un extremo, ¿verdad? Así como aparece acá. Decíamos que los puntos fijos, en este caso estos puntos de aquí, los puntos que no sufren desplazamiento durante la onda, reciben el nombre de nodos, y que por el contrario los puntos que sufren máxima deformación, esos reciben el nombre de antinodos. Entonces, en este caso número 2, todos los armónicos tienen que comenzar con un antinodo y terminar en un nodo. Esto nos lleva, aquí aparecen estos tres primeros armónicos. Con la ayuda de esos tres primeros armónicos, llegamos a la conclusión de que estas ecuaciones que están aquí eran las ecuaciones que ¿cómo se llama?, que nos permitían calcular las longitudes de onda de los diferentes armónicos, siempre en función de la variable n y la frecuencia, ¿verdad? Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Hicimos una observación importante: el texto no maneja 2n-1, perdón, para generar la secuencia 1, 3, 5, 7, sino que directamente toma los valores de n como 1, 3, 5, 7. Entonces usted tiene dos opciones: utiliza estas ecuaciones de acuerdo al texto o estas, pero les decía ayer que si usan estas, no deben olvidar que n, el primer armónico, perdón, discúlpeme, que el primer armónico es 1, que el segundo armónico es 3, 5, 7, etcétera, ¿verdad? Y entonces hicimos un ejercicio, este problema que está ahí, en el que tenemos una cuerda que de un extremo sostiene una masa de 110 kilogramos y dejando un tramo con opciones de oscilar de 10 metros. Y entonces utilizamos las ecuaciones, en este caso del caso 1,
para encontrar la frecuencia, la velocidad de propagación, la longitud de onda de diferentes armónicos, que es esto que nos piden acá, ¿verdad? Hoy vamos a resolver 3 problemas más, que son los que aparecen aquí. Estos 3 son tomados del texto. Si no me equivoco, déjenme ver si los 3 son tomados del libro de texto, ¿verdad? Entonces, y después vamos a ver las notas de sus controles de nota número 1. ¿Ok? Bueno, entonces nos dice el primer problema, el 1547. Nos dice que tenemos un instrumento que se muestra aquí, es un cello, por ejemplo, un instrumento de cuerda, que se encuentra la cuerda, dicen, la parte de la cuerda que vibra se encuentra unida entre las clavijas y el puente. Es lo que nos dicen ahí. Igual que todos los instrumentos musicales. Ustedes han visto las guitarras que tienen clavijas con las cuales se producen incrementos de la tensión, y al producir incrementos de la tensión, fíjense bien, cuando tenemos un incremento en la tensión de la cuerda, estamos cambiando la velocidad de propagación. Fíjense bien, V es la raíz cuadrada de la fuerza de tensión de la cuerda dividido por mu. Mu no cambia. Cuando usted aumenta la tensión, lo que hace es aumentar la velocidad. Y si aumenta la velocidad, teniendo el caso de cuerdas en instrumentos musicales, evidentemente que se trata de cuerdas sujetas por ambos extremos. Entonces los diferentes modos de vibración se darían como N por V dividido por 2L. Y las longitudes de onda de los diferentes modos de vibración serían igual a 2L entre N. Entonces noten que al aumentar la velocidad, usted está incrementando la frecuencia. Y entonces por eso el sonido de la cuerda suena cada vez más agudo a medida que usted aprieta, ¿verdad?, la clavija. Bien, entonces nos dicen que esa parte donde se ponen los dedos y se hacen las diferentes posiciones, las diferentes notas, tiene una longitud, dice. Puede vibrar libremente, dice, o sea, tiene una longitud sin que usted le ponga ningún dedo de 60 centímetros. Ahí tenemos esta longitud, le vamos a llamar L. L de la cuerda es 0.6 metros, ¿verdad? Y nos dan la masa de la cuerda. Nos dicen que la cuerda tiene una masa de 2 gramos, 2 por 10 a la menos 3 kilogramos. Calculen, jóvenes, cuál es la densidad lineal de masa. Acuérdense que la densidad lineal de masa mu es m entre L. ¿Cuánto les da la densidad lineal de masa para esa cuerda? Mientras voy a traer algo de agua, mientras hacen ese cálculo, permítanme. ¿Cuánto les dio? Mu. ¿Alguien lo tiene? 3.33 por 10 a la menos 3. 3.33 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, inciso A. Bueno, dicen que la cuerda al aire, o sea, sin que usted coloque su dedo en ninguna parte de la cuerda, produce
una nota de 440 Hz que nos dicen que corresponde a, fíjense bien, nos tienen que decir qué armónico es, pero en principio nos dicen que es un La. A quiere decir La de la cuarta, ¿cómo se llama eso? La cuarta escala, ¿verdad? De ese instrumento. A ver, ¿quién me puede leer lo que su compañero posteó aquí? Yo no lo puedo. Aquí hay alguien que posteó algo. Es la respuesta, licenciado, la Sí. 3.33 por 10 a la menos 3. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien, nos dicen que después suena de otra forma. Suena como un re de quinta escala. Pero nos dicen que ambos son fundamental. O sea, esta que nos están dando es F1. F1 entonces, en el inciso A, ¿verdad? Ya estamos en el inciso A. F1 es de 440 Hz. 440 Hz. Muy bien. Entonces ahora nos dicen, inciso ¿a qué distancia X del puente deberá el ejecutante poner su dedo para que esa misma cuerda suene, pero suene como re? Entonces, eso es un 587, pero siempre siendo la fundamental. O sea, vamos a tener un F', le voy a poner así, que va a ser siendo la fundamental, pero con otra longitud, 587 Hz, porque notarán que, vean la frecuencia, si yo cambio la velocidad, aumento la frecuencia, pero si disminuyo la longitud de la cuerda, que es lo que ocurre cuando usted pone su dedo, solo permite, usted está reduciendo la porción de la cuerda que va a vibrar. Y entonces de esa manera, ¿qué es lo que está haciendo? Está de la forma más rápida, más práctica, aumentando la frecuencia. Al disminuir esta distancia, cuando usted coloca en la guitarra los dedos en diferentes posiciones, lo que está haciendo es cambiando esta distancia. Y entonces usted está cambiando la frecuencia con la que va a sonar esa cuerda. Entonces, en este caso, la misma cuerda quieren que suene con 587 Hz, que es un re de la quinta escala. ¿Cuál debería ser la distancia la longitud que debería tener la cuerda, la porción de la cuerda que vibra? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo quiero calcular esa frecuencia, entonces yo tendré F1' que calcularlo en términos de la ecuación que tengo acá. Es igual a n, que n vale 1, ¿verdad? Por la velocidad de propagación de las cuerdas entre 2 por x. Y me interesa el valor de x. Me dicen cuánto es la porción. Tengo la frecuencia, tengo n que vale 1, tengo x, pero no tengo la velocidad. Entonces tengo primero que calcular la velocidad. Y la velocidad la voy a obtener con la información de la frecuencia fundamental al aire. O sea, sin que esté posicionado el dedo en ninguna parte. O sea, que F1 al aire, ¿verdad? Es igual a 1, es fundamental, por B, es la misma velocidad porque es la misma cuerda, entre 2 veces L. Y ahí lo vamos entonces a despejar para B. ¿Cuánto les da B? B sería entonces igual a 12L por F1. ¿Cuánto les da eso? Esa es la velocidad a la cual las ondas se propagan en esa cuerda y va a ser la misma que con la que se van a propagar cuando él cambie la posición del dedo. Vamos a ver cuánto les da eso. La longitud se utiliza en metros, ¿verdad? Sí, sería 0.6. Sería 1.2. Perdón, 1.2 por 440. 528. 528 metros por segundo. Esa es la misma velocidad. Entonces ahora sustituyan aquí y despejen para X, que es lo que nos están pidiendo. X va a ser igual a NB
sobre 2 F1'. ¿Verdad? A ver cuánto le da eso. O sea, N vale 1. V es este valor que usted acaba de calcular entre 2 veces 587. Vamos a ver cuánto le da X. Tiene que ser menor de 0.6. 0.44. Correcto, es menor, ¿ven? O sea que esta persona desliza el dedo hasta 0.44 y entonces ya, cuando la cuerda es tañida, ya no suena como un la, sino que suena como un re de frecuencia más alta. Ahora, inciso B. Ahora nos dicen lo siguiente. ¿Será posible, dice, sin que usted haga ningún ajuste en el afinamiento de la cuerda? ¿Qué significa afinar la cuerda? Mover esta clavija, ¿verdad? Y cambiar la velocidad, la tensión de la cuerda. Entonces usted automáticamente estaría cambiando la frecuencia con la que la cuerda suena al aire y todas las demás. Entonces les dicen, sin cambiar nada, sin que usted tenga que hacer ningún ajuste en la tensión de las cuerdas, sin que tenga que afinar, podría tocarse siempre como una fundamental, le voy a llamar F', en ese instrumento una nota de 392 Hz, es lo que nos están preguntando, que corresponde, nos dicen, a un sol. G es sol, siempre de la cuarta escala, ¿verdad? Ese G4 es sol de la cuarta escala. Entonces, F1' sería igual, tomando esta misma ecuación que tenemos acá, a N, que seguirá siendo 1. La velocidad seguirá siendo la misma, es la misma cuerda, no hemos tocado nada, pero lo que va a cambiar es la distancia. Entonces vamos a calcular cuánto es la distancia que debería tener la zona que vibra de esa cuerda para que produzca esa nota. Despejamos para X'. X' sería igual a NB entre 2 veces F', 1. O sea, aquí va a tener usted siempre un 1, la velocidad va a continuar siendo 528, pero eso va a ir dividido entre 2 por 392. Vamos a ver cuánto le da. 0.67. Entonces nos preguntamos, ¿puede esa cuerda, puede ese instrumento tocar esa nota? ¿Qué me dicen? ¿Podrá? ¿Qué me dicen? ¿Podría usted tocar con ese instrumento esa nota? Creo que no. Tiene que ser menor. Exacto. ¿Por qué? Porque el instrumento alcanza una longitud máxima de 60 centímetros, no más. Entonces la nota es muy baja. Por eso ustedes se han fijado que las notas bajas, cuando han visto esos grupos de cuerda, ¿verdad? Que tocan en los pueblos, tienen un gran contrabajo, ¿lo han visto? ¿Por qué es grande ese contrabajo? Porque ese es el que toca todos los bajos, todas las notas bajas. Entonces se necesitan un instrumento con un mástil mayor, mucho mayor, para lograr conseguir esas notas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? No está claro, todo claro. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente problema. Vamos al problema número 3, siendo que el 1 fue el que hicimos ayer. Ahora, déjenme reducir esto para que nos quede más espacio. Voy a reducir esto. Ahora tenemos otro caso. En este caso se nos dice que hay una cuerda de 1.5 metros de largo
y que la estiran entre dos soportes. O sea, continuamos teniendo una cuerda sujeta por ambos extremos. O sea que, como es caso 1, todavía la frecuencia de los diferentes modos de vibración se van a calcular como N por B entre 2L, y las longitudes de onda se van a calcular como 2L entre N, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos dicen que L, datos, L es igual a 1.5 metros. Se estira, dice, entre dos soportes con una tensión que hace que la rapidez de las ondas transversales sea de 48. Lo que nos dan ya es la velocidad. No nos dan la tensión. ¿Ven? La velocidad ya nos la dan y nos dicen que es de 48 metros por segundo. ¿Qué nos piden? Este problema es muy sencillo. Que calculemos, inciso A. Inciso A. Las longitudes de onda y la frecuencia de los siguientes armónicos. Primero, el fundamental. Entonces solo tenemos que tomar n igual a 1. N igual a 1. ¿Cuánto les da la longitud de onda? Es 2L entre n. Entre 1. Bueno, entre L. Ay, ¿qué estoy haciendo? Entre n, disculpen. Entre n. 2L entre n. Entre n, o sea que esto nos va a quedar como 3 metros. Siguiente, ¿cuál es la frecuencia de ese modo de vibración del fundamental? Entonces, esto va a ser igual a n por b dividido por 2L. O sea, va a ser 1 por 48 entre 3. Eso da 16 Hz, ¿verdad? 16 Hz. Ahora vamos con el inciso B. Inciso B. Quieren que calculemos todo esto, pero del segundo sobretono. ¿Cuánto vale n para el segundo sobretono? 3. 3, correcto. Entonces hacemos lo mismo. Nos va a quedar aquí como, a ver si puedo hacer esto. Nos va a quedar como, permítanme. Entonces, nos quedaría como 2L sobre n igual a 2 por 1.5 entre 3. Eso nos da igual a 1 metro. ¿Verdad? Y la frecuencia sería 3 por 48 entre 2 por 1.5. O sea, eso nos va a dar 48 Hz. Inciso C. Ahora nos piden que calculemos todo eso del cuarto armónico. ¿Cuánto vale n? Cuarto armónico. Armónico. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n en el primer armónico? 1, ¿verdad? 1. Entonces aquí, en el cuarto, 4. 4, correcto. Entonces aquí tendríamos la longitud de onda calculada como 2 por L entre N sería igual a 2 por 1.5 dividido por 4. Eso nos da 0.75, ¿verdad? Permítanme. Eso nos daría 0.75. Déjeme ver. No deje espacio ahí. 2 por L entre N es lo mismo que 2 por 1.5, pero entre 4. Eso es 3/4, que es 0.75 metros. ¿Verdad? Y la frecuencia
Entonces la frecuencia va a ser n, que es 4, por la velocidad que es 48, dividido entre 3. ¿Cuánto nos da eso? 48 por 4 entre 3, ¿cuánto nos da? 16 por 4, 64, ¿verdad? 64. 64 Hz, ahí lo tenemos, ¿ven? Ahí está. Ustedes pueden hacer una tabla y ahí presentan sus datos. ¿Preguntas? Este problema es para ensayar esos conceptos de armónicos y de primer sobretono y ese tipo de cosas, ¿verdad? Es para que ustedes se vayan acostumbrando a ese argot con el que se trabaja acá. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Aló, aló? No, ingeniero, todo claro. Vamos al siguiente, entonces. Vamos al siguiente problema. Este problema es más interesante. ¿Verdad? Les advierto, bueno, que tiene una trampa. Pero se las voy a decir hasta que ustedes la descubran. Nos dicen que hay un alambre. Este más bien lo voy a hacer más grande para que trabajemos ahí con comodidad. Y voy a aumentar esto para que podamos trabajar después, más adelante. Bien, entonces fíjense bien. Dice lo siguiente. Un alambre de 5 metros de longitud y 732 kilogramos de masa. Vamos a calcular con eso la densidad de masa. Tiene una masa de 0.732 kilogramos y una longitud de 5 metros. Entonces, mu sería igual a m entre L. ¿Cuánto les da eso? 5 entre 0.732. ¿A cuánto da igual eso? 6.83. ¿Por 10 a la? ¿O no? Ah, no, eso es igual, da. No. Sí, está bien. 10.83. No, es al revés. Es Perdón. al revés, ingeniero, se le va a decir que es al revés. Sí. Perdón, disculpen. Es al revés, sí. Sustituí eso ahí. Entonces sería la masa. La masa es 0.732. Y la longitud es 5. Ahora sí. 2 puntos. 0 puntos, ajá, sí. 0.1464. 74 kilogramos por metro. Muy bien. Ya tenemos mu. Sigamos. Dice, se utiliza para sostener 2 postes, que son esos que están ahí. Esos 2 postes son idénticos. Ahí lo dicen, por ahí lo mencionan. Esos 2 postes son idénticos. Tienen ambos exactamente el mismo peso de 235 newtons, ¿verdad? Y además están articulados en esta zona donde están, donde se hacen descansar sobre el piso, tienen una articulación, y como ¿se acuerdan? En el centro de masa se concentra el peso de los postes, o sea que aquí va a venir una fuerza así, ahí, que va a ser justamente 235 newtons, ¿verdad? En ambos. Entonces nos dicen que el alambre es horizontal y que la rapidez del sonido es de 344 metros por segundo. La rapidez del sonido es de 344 metros por segundo. Entonces, ¿qué nos piden? Sopla un fuerte viento y eso provoca que el alambre vibre en su quinto sobretono. O sea que n vale 6, ¿verdad?
porque es quinto sobre tono. Le aumentamos 1. Entonces ese va a ser el valor de n. Ya nos lo dan. N es igual a 6. Muy bien. Entonces nos dicen cuáles son la frecuencia y la longitud de onda de ese sobretono, de ese sonido que produce el alambre. Entonces uno dice, bueno, es un alambre sujeto por ambos extremos. Los diferentes modos de vibración los vamos a obtener con la misma ecuación con la que hemos estado trabajando. O sea, sería la frecuencia de la longitud de onda, la frecuencia es igual a NB entre 2L. Y la longitud de onda debería ser calculada como 2L entre N. Entonces, ¿qué sucede? Uy, permítame que deje mi celular afuera. Permítame un ratito. ¿Dónde suena, sabes? Disculpen, entonces, como nos piden eso, la tentación de uno es sustituir todos los datos que ellos nos están dando, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, N vale 6. V es 344. Y la longitud la tengo y lo resuelvo. Pero entonces uno dice en principio, ¿y para qué me dan entonces el peso de los alambres? ¿Verdad? Pero después hay otra duda que debe entrar en ustedes y es esta. Esto que está aquí es la velocidad a la que las ondas producidas por el alambre se transmiten o se propagan a lo largo o a través del aire. ¿Ok? De ninguna manera tiene que ver con la velocidad a la que las ondas se propagan a lo largo del alambre. ¿Ven la diferencia? Y ahí hay una trampa, ¿ven? Entonces, en realidad, esta velocidad no la tenemos. Y el problema se vuelve más complicado, porque si yo no tengo esta velocidad y esta velocidad no nos sirve para nada, no tiene nada que ver con el problema, entonces, ¿cómo la consigo? Bueno, entonces sabemos que la velocidad se calcula como la raíz cuadrada de la fuerza de tensión dividido por mu. Mu ya lo tenemos, ya lo calculamos. Pero entonces tendremos que conseguir el valor de la fuerza de tensión. Y entonces hay que hacer un análisis de torques para poder hacer eso. Y entonces ya el problema se vuelve interesante. Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos a la siguiente, en el siguiente espacio para que trabajemos allí. Entonces yo voy a hacer un análisis de sumatoria, de torque, de acción. Voy a llamarle O a esta articulación, que es la posibilidad, es donde el eje donde posiblemente gira alrededor de O, iguales a 0. ¿Verdad? Se supone que los torques de acción, la suma de los torques son iguales a 0. Eso tiene equilibrio total, ¿se acuerdan? Equilibrio, los problemas de equilibrio que vieron eso en física 100. ¿Se acuerdan de eso? Cuando vieron ese tipo de cosas, que había que hacer la sumatoria de torques igualados a 0 en cualquier punto de las estructuras que les daban. ¿Aló, Leandro?
¿Qué tal esta vez que estoy en clase? Pero le voy a, dígame qué necesita. ¿Algo de qué? ¿Usted? Nada, absolutamente nada. Que yo sepa, no le digo nada. ¿Mañana a qué hora? Porque mañana sí es. Yo solo puedo como de 10 a 11 porque el resto del día no voy a estar aquí. Sí. Ah, bueno, perfecto. El lunes sí. Sí. Está bien, gracias, Leandro. Hasta luego. Ok. Aló, entonces. ¿Se acuerdan de ese tema? Les decía, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Se acuerdan de la sumatoria de torques igualados a cero? ¿Aló? Ya me dejaron solo. No, aquí estamos. Entonces vamos a hacer, ¿vieron ese tema en física 100? Al final de física 100. No. Más o menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Este cuerpo, que en este caso es el poste, es un cuerpo sólido. Ese cuerpo está sometido a fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? Bueno, está sometido a una fuerza de tensión, que es la que nos interesa calcular, Ft. Está sometido a un peso. Aquí hay la fuerza de su peso, que es de 235 newtons. Y además, en la articulación, en el contacto con el piso, tiene que haber dos fuerzas de reacción. ¿Por qué? Porque el poste empuja al piso hacia abajo. Entonces el piso reacciona, o la articulación reacciona con una fuerza que viene siendo como una normal, pero que en ese contexto le llaman reacción vertical. Pero también, si se fijan, el poste empuja al piso para acá. ¿Ven? Entonces el piso reacciona con una fuerza de reacción contraria, que vendría a ser el equivalente como a una fuerza de fricción estática, pero que aquí se la conoce simplemente como reacción horizontal. Entonces, cada una de estas fuerzas produce un torque, en este caso alrededor de O. Y la suma de esos torques deben dar igual a cero. ¿Por qué? Porque esto no rota, eso queda estático. Significa que la suma de torques son iguales a cero. Entonces vamos a usar esa condición. Vamos a calcular el torque de la reacción horizontal, el torque de la reacción vertical, el torque del peso, lo voy a llamar W, y el torque de la fuerza de tensión, que son las 4 fuerzas que están actuando. Pero acordémonos que los torques se calculan multiplicando las fuerzas correspondientes por su brazo de palanca. Lo vamos a poner entre paréntesis, el brazo de palanca. Esta es la vertical. Y aquí tendríamos el peso por su brazo de palanca. Y aquí tendríamos la fuerza de tensión por su brazo de palanca. Entonces, ¿qué sucede con el brazo de palanca de RB y de RH? Con la teoría que recordamos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando la línea de acción de la fuerza que yo estoy considerando toca el eje de rotación? ¿A cuánto? Cero. Es cero. Entonces aquí nos da cero. Y aquí también. Y entonces estos dos torques son cero. En cambio aquí, voy a tener que hacer aparte de ese dibujo para que les quede ese detalle. Este es el poste, ¿verdad? Aquí está O. Tengo la fuerza de tensión aquí, actuando así, pero voy a dibujar, bueno, voy a dibujar la fuerza de tensión. Esta es la fuerza de tensión, Ft. ¿Cómo calculo el brazo de palanca? Bueno, dice que proyecte la línea de acción de la fuerza y que busque cuál es la distancia que une a esta línea de acción con el eje de rotación perpendicular a la línea. Entonces miren que claramente se ve esa línea aquí. Este sería el brazo de palanca. Le voy a llamar dt, ¿verdad? De la tensión. Y este ángulo que ellos nos están dando, que está acá, si se fijan, aparece aquí. Y esta distancia de aquí no nos la dan
Pero es evidente que ese poste tiene una longitud que voy a llamar D, aunque no la conocemos, pero tiene una longitud. Entonces noten que el brazo de palanca vendrá a ser D por el seno de teta. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, lo vamos a dejar indicado. Nos va a quedar aquí D seno de teta. Seno de 57, bueno, de teta, ¿verdad? Ahora vamos con el peso. Voy a hacer otro dibujito para que les quede el detalle. Entonces el peso, tendríamos aquí de nuevo el poste. Aquí está el eje de rotación. Y el peso que se concentra en este punto, se ejerce así, ¿verdad? Aquí tenemos W. Evidentemente que el ángulo teta es este que tenemos allí. Es el mismo que tenemos aquí, este de acá. Este es el mismo ángulo teta, ¿verdad? ¿Cuál es el brazo de palanca? Entonces, ¿cuál es la distancia que une a esta línea con el eje de rotación perpendicular? Aquí está. ¿Lo ven? Aquí tengo 90 grados. Como aquí tenía 90 grados. ¿Verdad? Entonces, este es el brazo de palanca del peso. Esta distancia de aquí es la mitad de la longitud del poste, es de medios. Es de medios, ¿verdad? De medios. Entonces, es evidente que esta distancia es opuesta. Espérenme, ese ángulo no es ese, ¿verdad? No, ahí estoy mal, ese ángulo no es ese. En el segundo caso, el ángulo no queda ahí. ¿Están de acuerdo conmigo? El ángulo es este de acá. De hecho, ahí está dibujado, ¿verdad? Ese es teta. Entonces, teta es aquí. Acá. Teta. Y entonces noten que en este caso, ese brazo de palanca del peso es igual a D medios por el coseno de teta. Es lo que vendría acá. D medios por el coseno de teta. ¿Verdad? Bueno, sustituimos todo eso aquí. El problema nos dice que ese poste está en reposo. Por lo tanto, la sumatoria de torque es 0. Entonces voy a sumar esto más esto más esto. Lo que nos va a llevar... Ah, a propósito. ¿Qué signo tiene el torque de W? Si yo dejo libre al poste, obviando las demás fuerzas, el poste caería por efectos del peso en esta dirección, rotaría así. ¿Lo ven? Alrededor de este punto, ¿lo notan? Y ese es en sentido antihorario. Entonces ese va a llevar signo positivo. En cambio, observen que la fuerza de tensión ejerciéndose produciría un giro alrededor de este punto en el sentido horario, o sea, iría con signo negativo. ¿Lo ven? Entonces sumamos. Al sumar, ¿qué nos quedaría? Que W por D seno de teta entre 2 es igual, pasando hasta el otro lado con signo positivo, a F de T por D seno de teta. Y entonces se cancela D, por eso no nos la dan. Y despejamos. Ahí hay un error. Es coseno arriba. Aquí. Coseno es allí. Y entonces despejamos. Quiere decir que W, el peso, por el coseno de teta, entre 2 seno de teta, es igual a la fuerza de tensión. ¿Cuánto les da eso? Sustituyan, entendiendo que teta, miren, este es teta, es de 57 grados y que W es de 235. Y me dicen cuánto les da F de T. ¿Vieron? Este problema es más interesante porque nos lleva a tener que integrar temas de la clase anterior. La física es una sola unidad. Lo que pasa es que nos la dividen en las diferentes clases, pero es una sola unidad. Uno no debe perder que los temas
se tienen que ir integrando. Los conocimientos se tienen que ir integrando. Y me dicen ustedes cuánto les da. 242.41 me quedó a mí, no sé. 242 me dijo. ¿Aló? Sí, sí, punto 41. 542.41 Newton. Muy bien. Entonces ya tenemos, tenga ahí ese valor. Entonces ahora nos regresamos. Ahora sí conozco cuál es la... Ay Dios, permítame. Ahora sí conozco cuál es la velocidad, cuál es la tensión. Entonces voy a sustituirla aquí. Miren. Entonces ahora sí puedo calcular la velocidad. Entonces nos quedaría que esto es igual, la velocidad a la que las ondas se propagan a lo largo del alambre, es igual a la raíz cuadrada de 241.42 dividido... 242. Al revés es la cosa. Sí, punto 41. 242.41. 42 me dijo. Aquí es un 2, ¿verdad? Así. Sí. Entre 0.14. ¿Cuánto le da? A ver cuánto les da eso. 40.69. ¿Ven? Nada que ver. Nada que ver con los 200, los 344 de la velocidad del sonido. Esa es una trampa que le ponen a uno en este problema. Y entonces ya vamos a poder calcular. Por lo tanto, sustituyamos. ¿Cuál es la frecuencia del enésimo, que es el sexto armónico? Entonces, la frecuencia del sexto armónico es igual a 6 por esta velocidad que calculamos, 40.69 entre 2 por 5. Y esto nos va a dar hertz. Vamos a ver cuánto le da eso. Y la longitud de onda correspondiente es igual a 2 por 10. No, 2 por 5, perdón. Ay, Dios. Aquí es 5. Es la distancia en metros. Aquí es 5. 2 por 5 dividido por 6. Vamos a ver cuánto les da eso. Eso es lo que nos están solicitando. La frecuencia y la longitud de onda. Primero queda 24.41. La frecuencia es la primera. Ah, perdón. 24. Y 1.6 el otro. 1.6. Y 1.6. Muy bien. 1.6 metros. Ahí está. ¿Ven? ¿Ustedes vieron? Este es un problema típico. O le llaman problemas tipo. Son problemas que requieren la integración de la información de temas que están en clases anteriores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿no? No, ingeniero. Voy a dar las notas. Vamos a las notas, entonces. Voy a dar las notas. Solo que les voy a pedir que por ahora solo las miremos, porque si las quieren revisar, salvo que alguien me diga, entonces yo voy a hacer una lista. Si alguien me dice, mira, revíseme que me equivoqué y no sé qué, entonces hacemos la revisión, porque si no, no nos vamos. Si nos ponemos a ver lo que cada uno, el procedimiento de cada uno. Ahí tienen sus notas. Están en orden de eso lo voy a ordenar en orden alfabético. Creo que estaba en orden de número de cuenta. Permítanme. Ahí está. Ahí lo pueden ver.
Esta es la nota final. El total es 2.5. Ahí lo tienen, el detalle de cada uno de los incisos. Eran 4 incisos. Creo que incluso está el compañero que la hizo después, ¿verdad? Debe estar por ahí también. Ustedes me dicen si quieren que lo baje. Ahí lo están viendo todo. Todo el detalle está aquí, ¿verdad? Pero eso de ahí donde les dice cuánto se tardaron, no sé qué, está ahí. Eso no creo que sea tan importante como ver la nota total. Esta es toda la información que nos mandan y yo lo reduzco a eso. Lo reduje a eso. ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Aló? ¿Nadie tiene comentarios? No, ingeniero. No, licenciado. Todo Bueno, bien. entonces nos vemos el lunes. Les voy a subir dentro de un ratito esta clase, ¿verdad? Para que puedan consultarlo. Y si hay algún compañero que no se registró, que no pudo ingresar hoy, por favor díganle que en el video va a quedar las notas también para que él pueda verificarlas, ¿verdad? Cuídense, jóvenes, y feliz fin de semana. Estudien. ¿Cuándo tienen la siguiente evaluación? ¿Mañana? ¿Aló? ¿No? Mañana creo que es la entrega de la guía de tarea, licenciado. Ah, ok, perfecto. Muy bien, perfecto. Nos vemos entonces, jóvenes. Feliz fin de semana. Cuídense.